Buenas noches, Diana Paula Figueroa Manrique. Buenas noches, dime cómo me estás escuchando por audio. Buenas noches, profesor. ¿Me escucha? Sí, claro, dime, ¿me escuchas? Se la escucha bien. Correcto, gracias, muy amable. Bien, igual ahí los saludos a Eldridge, a Yomira Quispe, Pamela Moreno y a todos los que estamos ahí, ocho participantes. Somos pocos, pero somos. Vamos con este tema, mire, este tema de mercado de capitales. Mercado de capitales como sinónimo de mercado bancario. Y aquí en una pequeña aclaración, ¿no? Recuerden que cuando hablábamos del mercado de valores, también les dije que se le llamaba mercado de capitales, ¿no? Bueno, el asunto es así, ¿no? Hay algunos autores que consideran al mercado de valores o mercado bursátil también como mercado de capitales. Y también hay otro grupo de autores que consideran a los bancos o al mercado bancario como mercado de capitales. El asunto es que, digamos que el término capitales debe entenderse como movimiento de dinero. Ahí donde hay movimiento de dinero, hay mercado de capitales. Y cuando nos vamos a la bolsa de valores, hay movimiento de dinero, unos que compran, otros que venden, dinero que sale, dinero que entra a otro lado, y ni qué decir pues con los bancos, ¿no? En el caso de los bancos, es más evidente todavía el flujo de capitales, ¿no? La gente todos los días hace depósitos, la gente todos los días hace retiros, la gente y las empresas todos los días solicitan un préstamo, por lo tanto le dan su dinero y luego posteriormente lo pagan, lo devuelven, ¿no? Y hay movimiento de qué? De dinero. Y ese dinero son los capitales. Entonces, este término mercado de capitales vale para tanto para el mercado bursátil como para el mercado bancario. Debemos entenderlo así. Y al menos así lo considera, digamos, el el sílabo de la asignatura. El sílabo de la asignatura mercado bursátil lo considera así, con mercado de capitales como sinónimo de mercado bancario. En buena cuenta lo que vamos a estudiar son los bancos, así de clarito, los bancos. O sea que considere que en esta clase lo que vamos a estudiar son los bancos. Porque ya estudiamos la bolsa de valores y ahora nos toca estudiar esto que estoy anotando ahí un poco cachosamente para que se note ahí los bancos. Ese es nuestro tema, ¿no? Y al respecto lo que vamos a ver son los temas siguientes, ¿no? De hecho, un banco se mueve en un sistema, ¿no? Y ese sistema es el sistema financiero. De hecho, un banco forma parte de un mercado y ese mercado se puede llamar bancario o se puede llamar mercado de capitales, ¿no? O mercado financiero también. Hay algunos autores que le llaman. Por eso, más específicamente aquí, cuando tratamos esto, decimos los bancos y nos dejamos de teorías de que uno acepta de una manera, otro de otra manera, ¿no? Lo que hemos estudiado hasta la clase anterior y que se dio el examen parcial es la bolsa de valores. Por aquí estamos iniciando el estudio de los bancos. Ahora, los bancos como la bolsa son actividades o entes, ¿no? Son entes formales, son entes legales, ¿no? Son entes que tienen alcance, son entes que tienen
como dice acá, una normatividad específica, ¿no? Hay una normatividad específica al respecto, ¿no? Y tiene que ser así, porque hacer un sistema en el cual cree la gente, aunque reniegue, pero cree la gente, por lo tanto tiene que tener toda la normatividad correspondiente. Y esa normatividad le da derechos y obligaciones tanto al banco como a sus clientes, ¿no? Algunas de esas obligaciones y derechos es lo que vamos a ir viendo, ¿no? Eh, un mercado como el bancario no puede estar, digamos, a libre albedrío, ¿no? Tiene que estar adecuadamente supervisado y regulado. En la supervisión, aquí aparece el papel de la SBS, ¿no? A diferencia del mercado de valores que aparecía la SMV, Superintendencia del Mercado de Valores, aquí aparece la Superintendencia de Banca y Seguros, SBN. Y como ya adelanté, nuestro estudio va a ir orientado, digamos, a los bancos, todo lo que hacen los bancos, especialmente las operaciones que realizan los bancos. Y sépanlo ya desde antemano que en los bancos se identifican dos operaciones, operaciones activas y operaciones pasivas. En el banco, una operación activa es aquella que favorece al banco y una operación pasiva es aquella que desfavorece o está en contra del interés del banco. Así rápidamente, cuando ustedes van y depositan un dinero o están trabajando y el dinero de su sueldo es depositado en un banco, para el banco esa es una operación pasiva. Si bien es cierto, el banco recibe el dinero, pero no es un dinero que es suyo, sino es un dinero de ustedes, mío, de la gente, de las empresas, ¿no? Y en tanto sea de los clientes, se considera como una operación pasiva, ¿no? ¿Y cuándo estamos frente a una operación activa de un banco, ¿no? Cuando un banco, por ejemplo, hace un préstamo. Cuando un banco hace un préstamo, se origina cuentas por cobrar. Y esas cuentas por cobrar son las mensualidades que el cliente debe ir pagando, ¿no? Por lo tanto, cuando el banco entonces otorga un préstamo, que puede ser un préstamo para capital de trabajo, para bienes de capital, para vehículo, para vivienda, un préstamo de un tipo y otro tipo, como quiera que se llame el préstamo. Puede llamarse crédito, puede llamarse adelanto en cuenta corriente, puede llamarse préstamo hipotecario, préstamo pinolaticios, préstamo sindicado, cualquiera que sea el nombre. Si hablamos de un préstamo, es una operación activa para el banco. Seguimos. Justamente ahí destaca pues esto de los depósitos, ¿no? De los depósitos, ¿no? Las operaciones de depósito bancario, ¿no? Que acabo de indicar, para el banco son operaciones pasivas. Y las operaciones de colocaciones, estas operaciones de colocaciones son los préstamos. Aquí estamos hablando de los préstamos. El préstamo dice hemos colocado algo, es decir, que ha hecho un préstamo. Ha colocado el dinero del banco en algunos clientes, ¿no? Cuando hablamos entonces de operaciones de colocación bancaria, hablamos de los préstamos. Y técnicamente esta es una operación de tipo activa. Los bancos desde ya tienen una gran importancia, ¿no? Pero es bueno identificar dónde reside esa importancia para la economía, ¿no? ¿Cómo sería, digamos, una economía sin los bancos? ¿Y cómo es una economía con los bancos, ¿no? Con los bancos que cobran
que cobran altos intereses, ¿no? Con los bancos que pagan bajos intereses, ¿no? Esa es nuestra realidad aquí en el Perú. ¿Y cómo sería, digamos, con bancos al estilo europeo o al estilo norteamericano, ¿no? Allá, en esas latitudes, los bancos cobran poco, 3-4% al año. Acá, en Perú, 40-50% al año. Una tremenda diferencia que luego haremos el comentario y la crítica correspondiente, ¿no? Bien, bien, entonces ahí tenemos estamos dando cuenta del índice que vamos a tratar hoy, y también tenemos aquí los objetivos o competencias las competencias que ustedes van a ir logrando a medida que avancemos con la clase. Competencias. Eh, Ustedes al finalizar la clase van a analizar adecuadamente el sistema financiero, analizan el mercado de capitales, analizan el mercado bancario, comprenden la normatividad que tiene el sistema financiero, comprenden en qué consiste, cómo se hace, cuáles son las funciones en el marco de la supervisión del sistema financiero, y desde luego internalizan todos los aspectos relacionados con los bancos, porque si ustedes están trabajando, desde ya son usuarios de los bancos, ¿no? Ahora, uno prácticamente desde, desde que sale, digamos, a trabajar, ya el banco lo está captando, ¿no? En algunos casos habrán algunos jóvenes que sin trabajar también tienen cuentas del banco, porque a veces los padres lo, lo promocionan como para que ahorren, ¿no? Generando la cultura del ahorro, ¿no? Eso está muy bien. También ustedes van a analizar esas operaciones de depósito. Hay una serie de depósitos, ¿no? Mire, depósitos de ahorros a la vista, depósito de ahorros a plazo fijo, depósitos de certificado bancarios, de depósitos para tal o cual actividad. Hay una serie de productos que tienen los bancos relacionados con depósitos, ¿no? Cuenta free, cuenta de este nombre, cuenta del otro nombre, producto X, producto Y, que se refieren mayoritariamente a depósitos, ¿no? Y también el otro lado, ustedes analizarán o analizan al final las operaciones de colocaciones, que acabo de indicar que estas operaciones son los préstamos que realizan los bancos, ¿no? ¿Qué tipo de préstamos hace un banco, ¿no? Eso hay que tenerlo presente ahí. ¿Cuáles son las tasas de interés que generalmente cobra para un tipo de préstamo y para otro, y para otro, y para otro? ¿Cuál es la diferencia de tasas entre un banco grande, un banco mediano, un banco chico o una caja rural, una caja municipal? También entra también aquí a tallar eso. Y desde luego se llegarán a comprender pues la importancia de los bancos en la economía, ¿no? Hoy por hoy no se puede concebir una economía sin los bancos. Todo fluye, aunque, como dije hace un momento, aunque no cobren mucho, aunque no nos paguen mucho, sin embargo, se han vuelto necesarios, ¿no? Se han vuelto tan necesarios como el oxígeno que hace falta en este momento para que la gente pueda vivir. Desgraciadamente es un gran problema y sobre el cual esperamos que, desde esta tribuna, esperamos que el gobierno tome acciones en ese respecto. No puede ser, digamos, ver cientos de personas haciendo cola para comprar oxígeno, ¿no? Y se llenan de dinero los que venden los balones de oxígeno, y se llenan de dinero los que llenan el balón de oxígeno, y se llenan de dinero el que trasladan el oxígeno. Y los hospitales del Estado bien campantes, no haciendo casi nada por esta pandemia que está matando a la gente. Esperemos que se solucione.
desgraciadamente, tenemos que tener una actitud frente a esa situación, ¿no? No podemos solamente ver la noticia, ¿no? Bien, seguimos. Comenzamos por acá. Ahí está el sistema financiero, ¿no? Bueno, esta es una óptica, por ejemplo, ¿no? Ver al sistema financiero, miren, ver al sistema financiero como un todo, ¿no? Este es este, la teoría, la teoría totalitaria, digamos, totalitaria o global. En la teoría global, el sistema financiero es uno solo. Y luego aparece, mire ahí, el mercado monetario, el mercado de capitales, el mercado de divisas y otros mercados financieros. Y recién, mire, y recién más abajo, como parte del mercado de capitales, aparece el mercado bancario. Y también aparece ahí el mercado de valores. Por eso le decía que el término mercado de capitales patea con los dos pies, como dicen. Patea para los bancos y patea para la bolsa. ¿Por qué? Porque en ambos mercados fluyen capitales, que es dinero, ¿no? En todos estos mercados, aquí hablamos de soles, aquí están los soles. No solamente soles, ¿no? Sino también otras monedas, como el dólar, yuanes, euros, etcétera, ¿no? Y entonces nosotros ya estudiamos este tema del mercado de valores, ya lo estudiamos. Así está nuestro sílabo, estudiar primero eso, el mercado de valores. Y dentro de eso hemos estudiado pues el mercado bursátil, ¿no? Mercado de valores o mercado bursátil, ¿no? Pero también se habla, digamos, de un mercado extra bursátil, ¿no? Mercado extra bursátil es cuando uno puede comprar acciones o bonos fuera de la bolsa, ¿no? Fuera de la bolsa. Eso también sucede. Y mucho más sucede en un país como el nuestro, ¿no? Ustedes habrán escuchado que estos días se está discutiendo mucho de la tremenda informalidad que existe en nuestro país. Más del 70% de nuestra economía es informal y una parte ilegal, ¿no? Porque hasta lo informal puede pasar, ¿no? Puede pasar, no. Ser informal no es tan malo, ¿no? Lo malo es ser ilegal. El ilegal rompe las leyes, está contra las leyes. El informal está ligeramente, está en el limbo, en el borde, ¿no? Debemos tener en cuenta esos aspectos. Entonces, esta parte del mercado de valores ya lo tratamos, esto, pero no porque lo tratamos ya fue, como dicen ustedes, ya fue. No, no es que ya sea, sino que va a servir para combinar, ¿no? Para darnos cuenta cómo funciona uno y cómo funciona otro, ¿no? Porque conociendo un mercado que nos lleva, digamos, a conocer el otro, ¿no? Y recuerden aquí, aparece, por ejemplo, una primera característica. Recuerdan que cuando hablamos del mercado de valores, dijimos que era aquí abajo voy a poner aquí, de intermediación directa. Aquí. En cambio, por acá, este mercado del bancario es de intermediación indirecta. Dado que a veces ustedes pueden olvidarse, voy a recordarles por qué la bolsa es de intermediación directa. Porque uno cuando compra algo sabe, digamos, a quién corresponde o a qué empresa corresponde una acción, un bono. O sea, sabe. O si vendemos nuestras acciones o nuestros bonos, sabemos a quién
acciones estamos vendiendo. Sabemos quiénes son los futuros accionistas de nuestra empresa. No los futuros, sino los nuevos, digamos, los nuevos accionistas. Si le vendemos acciones, inmediatamente ya tenemos accionistas. Si le vendemos bonos, ya sabemos que esas personas o empresas que compraron nuestros bonos son los prestamistas, es decir, nos están prestando su dinero en este momento y nosotros le vamos a pagar después y con intereses. Eso sucede. Pero aquí en el mercado bancario la intermediación es de tipo indirecta. ¿Por qué indirecta? Aquí está indirecta. Porque también lo hemos explicado, ¿no? Pero sin embargo lo reiteramos nuevamente. Es indirecta porque si yo llevo mi dinero al banco, sé a quién le va a prestar el banco. Como dice aquí Berrocal, no sabemos a quién vamos a favorecer, digamos, con nuestro dinero. O al contrario, si recibimos un préstamo, no sabemos de quién será ese dinero. El asunto es que ese dinero lo administra el banco. Pero ese dinero no es del banco, ¿no? Sino es más bien de sus ahorristas, ¿no? Incluso podría ser nuestro propio dinero, ¿no? Bien, bien. Entonces, cuando hablamos del mercado bancario, que es el mercado de tipo intermediario, intermediación indirecta, como lo acabamos de indicar, ¿no? Y ahí entran de cajón, entran los bancos, ¿no? Los bancos, ¿no? Y otros intermediarios, ¿no? Otros también. Otros que pueden ser, por ejemplo, las financieras, la caja municipal, cajas rurales, ¿no? En tanto sean supervisadas por la SBS, forman parte de ese sistema, ¿no? Bien, seguimos. Pero ahora vamos a ver el concepto en sí, ¿no? ¿Qué es esto del sistema financiero? El sistema financiero es un todo, ¿no? Es un todo, o sea, es un conjunto que engloba, ¿no? Por eso dice aquí, el conjunto de instituciones, en este caso bancarias, financieras, empresas e instituciones de derecho público y privado debidamente autorizadas, ¿no? Por la SBS, Superintendencia de Banca de Seguros, SBS. Y además agrega, dice, esta última parte, miren, esta última parte que dice acá, miren, que operan en la intermediación financiera, ¿no? Y sus componentes, ¿no? Sus componentes son las entidades del sistema bancario y no bancario. Y también el mercado de valores, como ya también lo habíamos indicado. Pero la parte central está arriba, ¿no? La parte central es esto, conjunto de instituciones, así. Si ustedes me dicen conjunto de instituciones, ¿no? Ya uno se da cuenta que un conjunto es un sistema, ¿no? Un conjunto de instituciones que intercambian adecuadamente enlazados o enlazadas, ¿no? Adecuadamente enlazadas para realizar operaciones activas y pasivas. También ese puede ser otro concepto, ¿no? Bueno, los conceptos pueden variar, pues, pueden variar. El asunto, digamos, es que es un conjunto de entidades. Este esquema también en un momento lo hemos presentado para la bolsa de valores. Pero aquí en este caso tenemos todo lo que es supervisado, miren acá, nos interesa esta parte, todo lo que es supervisado por la SBS. Aun cuando estamos hablando muy en estricto de los bancos, pero sin embargo, la SBS, ese es su campo, ¿sí? Todo ese conjunto enorme de instituciones, ¿no? Porque cada institución ahí tenemos trabajadores, directivos, funcionarios, tenemos operaciones activas, operaciones pasivas, procesos, procedimientos, software, locales,
dependencias en Lima, en provincias, a nivel nacional, a nivel internacional, ¿no? Eso es lo que se tiene, digamos, a través de este conjunto de entidades. Cuando hablamos del sistema supervisado por la SBS, hablamos de estas entidades. Miren, la primera, entidades de operaciones múltiples, y lo clasifican como letra A. Y ahí viene una preguntita ya. Viene una preguntita ahí. ¿Cómo se clasifican las entidades supervisadas por la SBS? Como entidades tipo A, tipo B, tipo C, ¿no? Y por acá, tipo D. Esta de la C, esto de la C abarca todo esto, lo que ellos lo han separado. Así está. Hay 4 tipos de entidades, 4 tipos de entidades. B, C, D. Adicionalmente menciona unas entidades de tipo E que no son estas que están ahí, sino más bien lo vamos a poner por acá. E. Habla, digamos, de la banca de inversión. Anoten ese nombre, banca de inversión. Esta banca de inversión es la que presta servicios, por ejemplo, para estructurar la venta de acciones, para estructurar la venta de bonos, ¿no? Ese es su trabajo. No hacen labor de ventanilla, ¿no? No reciben dinero del público, ni dan dinero al público, sino más bien hacen servicios especializados, ¿no? Como acabo de indicar, estructuración de bonos, acciones, banca de inversión. Bien, entonces, ahí, otra pregunta, miren, dentro de los 5 tipos A, B, C, D, E, entre los 5 tipos de entidades del sistema supervisado por la SBS, ¿a cuál de estas pertenecen los bancos? Y lo vemos ahí. Los bancos están ahí en el tipo A, operaciones múltiples. Están ahí como operaciones múltiples. Pero además, dentro de operaciones múltiples, tenemos ahí, miren, las financieras. Una financiera no es igual que un banco, es diferente. Es una entidad diferente. Aquí tenemos las cajas municipales. Por acá, cajas rurales. Acá tenemos las pymes, ¿no? Entidades de crédito, ¿no? Entidades de crédito para las pymes, ¿no? Las cooperativas de ahorro y crédito, ¿no? Cajas rurales, cajas rurales, acá cajas municipales, ¿no? Cajas municipales, me parece que acá está repetido. Bueno, luego vamos a ver en detalle de acuerdo con la ley, ¿no? Pero así está estructurado. Otra pregunta, ¿no? En general, ¿qué entidades supervisa la SBS? Y la respuesta es entidades del tipo A, del tipo B, del tipo C, del tipo D y del tipo E. Correcto. Bien. Viene otra pregunta, miren, porque aquí a veces hay confusión, miren. Miren aquí esto de empresa de leasing. ¿Qué cosa es el leasing? El leasing es un producto. Leasing o arrendamiento financiero también se le llama. Anoten, arrendamiento financiero. Leasing o arrendamiento financiero. Y a veces hay confusión, ¿no? A veces las empresas comerciales
creen que el arrendamiento financiero le da un banco. Y no es así. En realidad el arrendamiento financiero le da una empresa de leasing. Lo que pasa, miren, es lo siguiente. Escuchen, por favor, esta partecita. Estas empresas de leasing funcionan dentro de los bancos, pero son empresas diferentes. Igualmente las empresas de factoring, las empresas de afianzadoras, fideicomisos, ¿no? O esas al inicio que dice de capitalización inmobiliaria, ¿no? Cualesquiera de estas empresas, miren, cualesquiera de estas empresas son en realidad de los bancos. Los bancos pesan sobre todas estas entidades, ¿no? Los bancos tienen un peso enorme. En realidad, cada una de estas entidades pertenecen a los bancos, pero están clasificadas dentro de otro tipo de empresas, ¿no? por la especialidad que tienen. Miren, los bancos tienen compañías de capitalización inmobiliaria, los bancos tienen empresas de leasing, los bancos tienen empresas de factoring, los bancos tienen afianzadoras, los bancos tienen fiduciarios, ejercen como fiduciarios, ¿no? Los bancos, miren, me voy al otro lado, los bancos tienen compañías de seguros, los bancos tienen su compañía de reaseguros, los bancos son dueños de las AFPs, los bancos van por acá, tienen su almacén de depósito, tienen sus vehículos de transporte, esos que transportan valores, ¿no? Y en fin, o sea, los bancos en realidad, los bancos tienen todo, incluso los bancos también tienen sus financieras. Los bancos también por ahí son socios de estas entidades, ¿no? En buenas cuentas. Los bancos están aquí, miren, aquí vamos a poner una B. Ahí está. Los bancos están, digamos, en todo este negocio financiero, ¿no? Aun cuando se llamen otras entidades, como acabamos de indicar, sin embargo, los bancos tienen ahí dominio de todo eso. Bien, entonces vemos ahí pues el gran poder que tienen los bancos, ¿no? El gran poder que tienen los bancos. Y hablando del sistema financiero, vamos a hacer un paréntesis aquí para pasar a ver un video relacionado con este sistema, ¿no? Para rescatar ahí algunos otros puntos, ¿no? Un ratito y ya estamos ahí. Vamos a ver aquí. A ver, chequeo si estamos compartiendo, efectivamente. Efectivamente debo decir que sí estamos compartiendo. Regreso a mi archivo. Ya está. Vamos. En esta ocasión estudiaremos los servicios que prestan las instituciones bancarias. Atento a estos servicios. Las instituciones bancarias realizan dos tipos de operaciones bien diferenciadas. Las operaciones llamadas activas, que son las que le proveen de ganancias, es donde obtienen ingresos las instituciones bancarias y es a través de los créditos o financiamientos que ofrecen. Por ejemplo, las tarjetas de crédito, que cuando otorgan una tarjeta de crédito, pues cobran comisiones y las tasas de interés por el uso de la tarjeta de crédito. Los créditos simples o comunes que se utilizan, por ejemplo, créditos para compra de casa habitación o también llamados hipotecarios, los créditos para compra de automóviles, los créditos empresariales como los refaccionarios y los de avío o habilitación. Todos ellos, en el momento que están operándose por parte de las instituciones bancarias, pues son sujetos a tasas de interés
que les deja un beneficio a los bancos. Y por otro lado, las operaciones pasivas, que son donde el banco recibe recursos de terceras personas, por ejemplo, a través de depósitos de ahorro o inversiones. Entonces son las personas las que se acercan a las instituciones bancarias a dejar recursos depositados por algún tiempo. Y algunos de los nombres más comunes son, por ejemplo, las cuentas de ahorro, las cuentas de cheque, que también son llamadas como contratos de depósitos a la vista en cuenta corriente. Y otro tipo de estas operaciones pasivas son las inversiones. Las inversiones en las instituciones bancarias son regularmente de dos tipos, con características muy particulares y que las hace completamente diferentes unas de otras. Tenemos entonces las inversiones a la vista, en las cuales el monto que se invierte o se deposita en el banco está disponible todos los días. Algunos bancos ponen horas límite para poder hacer la disposición o retiro del dinero. Estas inversiones a la vista regularmente ofrecen o van ganando intereses todos los días. Y cada día ya podemos observar el monto generado de intereses. Y los rendimientos también de manera general son rendimientos cambiantes, ya que como todos los días está la generación de intereses, cada ocasión o cada día pudiera estar cambiando la tasa de interés que ofrecen los bancos. El otro tipo de inversiones son las inversiones a plazo. En estas inversiones, la característica fundamental y que hace una diferencia importante con respecto a las otras es que el plazo a la que se somete la inversión es obligatorio. Esto quiere decir que mientras el plazo esté corriendo, el dinero que está en la inversión no se puede tocar, no se puede retirar y tampoco se puede incrementar. Los intereses sobre estas inversiones a plazo fijo son intereses que se liquidan al vencimiento del plazo total de la inversión y los rendimientos la variación de las tasas de interés permanece constante durante todo el plazo de la inversión. Otro tipo de servicios bancarios que también ofrecen las instituciones financieras, las instituciones bancarias en este caso, son por ejemplo las cajas de seguridad. No todos los bancos tienen estos servicios, pero aquí incluso en nuestra ciudad podemos encontrar algunos bancos que ofrecen este servicio de cajas de seguridad. Las personas pueden ir a contratar una caja de seguridad en la cual al cliente se le ofrece pues un espacio particular dentro de la bóveda donde puede dejar depositado bajo su propio control, ya que se le entrega una llave del cubículo donde van a estar los bienes que quiera guardar. Y obviamente el servicio pues es bajo el cobro de algunas comisiones. Otro tipo de servicios bancarios también son las transferencias electrónicas interbancarias, ya que pudieras como cliente tener tu cuenta en algún banco en particular y quisieras hacer la transferencia ya sea para cuentas tuyas hacia otros bancos o para cuentas de algún cliente o de algún proveedor al que quieras pagarle. Entonces, la transferencia para no llevar dinero en efectivo de un banco a otro, se puede hacer una transferencia vía electrónica y ese servicio también lo prestan los bancos. Otro servicio son la certificación de cheques y las transferencias internacionales. De la misma manera como se puede hacer una transferencia aquí en nuestro país, pudieras necesitar pagarle a algún proveedor en el extranjero. Y es a través de nuestros bancos nacionales que ellos tienen contacto con corresponsales bancos internacionales y mediante acuerdos bancarios mundiales se hacen estas transferencias. A ver, revisamos ahí, Otro, revisamos tratar ahí, una caja de seguridad. revisamos ahí las operaciones que está mencionando, operaciones activas, operaciones pasivas y otro servicio bancario, ¿no? Todos los servicios que prestan los bancos lo hacen cobrando comisiones, intereses, gastos administrativos, portes,
seguros, incluso seguros, ¿no? Los bancos son instituciones dicho de otra manera, los bancos no son instituciones de bien social, sino más bien son instituciones financieras que buscan ganar lo máximo que puedan. Por eso que cuando uno va a utilizar un banco debe pensarlo, ¿no? Debe pensarlo en el sentido, digamos, que va a asumir una serie de costos por los servicios que pueda recurrir. Por ejemplo, esto de caja de seguridad que estuvo mencionando, que alguna gente que tiene joyas, diamantes, eh, joyas de oro, de diamante, de plata, ¿no? Metales preciosos, ¿no? O documentos de mucha importancia, ¿no? Puede alquilar, digamos, cajas de seguridad en determinado banco, generalmente aquí en Lima, en los bancos grandes, ¿no? BCP, BBVA, Interbank, incluso Scotiabank, prestan esos servicios, ¿no? Seguimos. Puede hacer una transferencia aquí en nuestro país, pudiera necesitar pagarle a algún proveedor en el extranjero. Y es a través de nuestros bancos nacionales que ellos tienen contacto con corresponsales bancos internacionales y mediante acuerdos de bancarios mundiales se hacen estas transferencias. Entonces, tenemos en resumen que las operaciones bancarias son de dos tipos: las operaciones activas, que se refieren a los financiamientos, y las operaciones pasivas, que se refieren a los depósitos e inversiones. Y aquí hay que entender cómo generan los intereses y cómo pagan los intereses los bancos. Entonces, a través de las operaciones activas, que son las que en realidad le interesan a las instituciones de este tipo, a los financiamientos que otorgan, a los créditos que dan, pues les cobran tasas de interés activas. Son tasas de interés eh, donde el banco tiene un beneficio. Regularmente estas tasas de interés son más altas que las otras, que las tasas pasivas. Las operaciones pasivas, por consiguiente, que se refieren a depósitos o inversiones, pues ofrecen a esos clientes que traen el dinero a depositar a los bancos tasas de rendimiento. Esas son las tasas pasivas. Entonces, las tasas activas son las que cobran los bancos a los que tienen crédito, y las tasas pasivas son las tasas que se pagan a los inversionistas. Sí, Es im- tener en cuenta ese detalle, ¿no? Tasa activa es lo que cobra el banco. Tasa pasiva es lo que paga el banco. Dicho de otra forma, tasa activa es lo que le favorece al banco y tasa pasiva es lo que le afecta al banco, ¿no? importante entender que de las activas el banco obtiene los recursos suficientes para pagarle los intereses que se han generado por inversiones a esos inversionistas como tasa pasiva. Entonces, cuando el banco está operando, de las tasas activas le resta las tasas pasivas y da la diferencia, que es conocida como margen de intermediación. Ese margen de intermediación es el dinero con que cuenta el banco para poder cubrir sus obligaciones, sus operaciones. El banco también es como cualquier otra empresa, y pues tiene empleados a los cuales hay que pagar alguna nómina, los gastos de operación como los sistemas, la energía eléctrica, los servicios de comunicación o de teléfono, la documentación o papelería. Bueno, pues todos esos servicios son pagados con este dinero que le queda a través del margen de intermediación. Esta es la razón por las cuales las tasas activas siempre son superiores a las tasas pasivas. Siempre las tasas que se cobran por crédito son más altas que las tasas que ofrecen los bancos por las inversiones que realizan los clientes. En nuestro medio, con esto ya interrumpimos la presentación para indicar lo siguiente. En nuestros medios, esa diferencia también tiene un nombre técnico, ¿no?
y que lo voy a digitar aquí, es el spread, ¿sí? El spread o spread, como quiera, pronúncialo como quieran, ¿no? Pero esa es la diferencia entre la tasa activa, es decir, la tasa que cobra el banco y lo que paga el banco. En nuestro medio, esto es lo que se discute, ¿no? Esa diferencia enorme. El banco, por ejemplo, tiene como tasa activa en promedio, por decir, 40% menos la tasa pasiva, es decir, la tasa que paga. ¿Cuánto paga por ahorros? 1% al año, ¿no? Por lo tanto, eso hace una diferencia de 39%, ¿no? Si fuera en porcentaje esto, sería 39%. Esa diferencia enorme, ¿no? Una ganancia abismal, ¿no? Por eso que algún, algún analista en algún momento dijo lo siguiente, ¿no? El mejor negocio, el mejor negocio en el Perú es ser banquero. El mejor negocio en el Perú es ser banquero, porque esa diferencia, 39%, se lo lleva el banquero. ¿Quién es el banquero? Los dueños de los bancos. Los dueños de los bancos. Que aún teniendo miles de accionistas, sin embargo hay accionistas mayoritarios, ¿no? Por ejemplo, bien conocida en el grupo BCP, la familia Romero, ¿no? En el grupo Interbank, la familia Rodríguez, ¿no? Rodríguez Pastor, que también tiene este negocio de la farmacia, ¿no? Que estuvo haciendo un descomunal abuso con los precios y que felizmente salió el gobierno, salió por ahí, lo amenazó y todo eso ya ha bajado un poco, ¿no? Finca Farma, una cadena de farmacias a nivel nacional, ¿no? Una cadena. Interbank también tiene la UTP y dentro de la UTP también tiene IDAT, ¿no? Y también tiene otras entidades acá educativas, ¿no? Están en varios sectores, ¿no? Innovescu, sí, también está. Y también está en supermercados, ¿no? Interbank es dueño de, ¿cómo se llama esta tienda? Bueno, varias tiendas, ¿no? Varias tiendas en realidad. Varias tiendas, varios supermercados a nivel nacional. Sí, por ahí Real Plaza, muchos supermercados son propietarios. El asunto, digamos, que al recibir ingentes ganancias, tienen esa capacidad para hacer empresas, ¿no? Y también lo hacen, digamos, en el sentido de diversificar, ¿no? Digamos, puede que, por ejemplo, en este momento los bancos no le están pasando muy bien, porque posiblemente muchos terminen no pagando sus deudas. Y no porque no quieran, sino por la situación de la pandemia, ¿no? Entonces, la cadena de pagos, ustedes habrán escuchado, el gobierno, como los empresarios hablan de la cadena de pagos. No queremos que se rompa la cadena de pagos. Ellos están interesados, digamos, que nosotros paguemos y paguemos y paguemos siempre y que nunca dejemos de pagar, ¿no? Pero en esta circunstancia de que gran parte de la economía está paralizada, la gente no tiene trabajo, no tiene capacidad de pago, ¿no? Por lo tanto, se va a romper esa cadena, ¿no? Y de eso tienen temor estos porque es posible que no recuperen gran parte de los créditos que han entregado, ¿no? Pero, pero para evitar esos riesgos justamente hacen otro tipo de negocios en lo académico, negocios en, en seguros, negocios en AFPs, negocios incluso en agricultura, ¿no? El grupo BCP tiene negocios en agricultura, el aceite de palma, la empresa industrial comercial, la licor y una serie de inversiones tienen en puertos, aeropuertos, a nivel nacional, internacional, ¿no?
son inversionistas poderosos, ¿no? Son inversionistas poderosos. Y todo con esta ganancia del 39%, con ese 39%, o más a veces, y menos en otros casos, ese es su beneficio permanente, ¿no? Bien, bien. Y hablando del BCP, vamos a ver cómo se comporta el BCP, pues, cuál es su origen del BCP, cómo nació, qué es lo que hace, en qué anda, ¿no? Vamos a ver, ahí está. Y el proveedor líder de servicios financieros integrados en el Perú, con aproximadamente 39 millones de dólares en activos totales y una participación en el mercado del 30.4% en créditos totales y el 33.5% en depósitos totales. Si quieres saber cuál es su historia, cómo se formó y quién la fundó, entonces quédate conmigo en este video. El Banco de Crédito del Perú fue fundado por comerciantes italianos y teniendo como primer presidente a don José Alberto Larco. Fue el 24 de febrero del año 1889 el día que se aprobaron los estatutos que le dieron origen a la misma. Una vez aprobados estos estatutos, se dio inicio a sus actividades el 9 de abril de 1889, adoptando una política crediticia inspirada en los principios que habrían de guiar su comportamiento institucional en el futuro. Aunque muchos reconocemos que esta institución es gigantesca, que opera en distintos países, este dato les parecerá algo curioso, y es que el primer local del Banco Italiano estaba ubicado en el número 42 de la calle Mantas, Lima, local que pertenecía anteriormente al antiguo Banco de Lima, y comenzó con apenas, adivinen cuánto, 5 personas en planilla. Fue tan buena la gestión del mismo que luego de 20 años ya tenía otras distintas sucursales en Callao, Chincha, Arequipa y Mollendo. Y si estuvieron atentos a lo que les dije, se dieron cuenta de que dije el primer local del Banco Italiano. Oye, pero no estamos hablando del Banco de Crédito del Perú. ¿Qué estás viendo? Todo el pueblo está ahí. No es la historia del BCP. Es la historia del Banco Italiano. Y yo aquí perdiendo el tiempo. Pero no estamos hablando del Banco de Crédito del Perú. Tranquilo, ahora te explicaré por qué dije eso. Anteriormente, el Banco de Crédito del Perú, o el BCP, originariamente tenía el nombre del Banco Italiano. Entonces, en el año 1841, la familia Romero, propietaria de varias haciendas, adquiere el banco y el 1 de febrero de 1942 se acordó distribuir la antigua denominación social por el Banco de Crédito del Perú con el propósito de conseguir un mayor peso internacional. O por lo menos eso es lo que nos dicen en su historia, ya que es importante mencionar que en el año 1935 hubo una guerra entre Italia y Etiopía, y como es de saber, en aquel entonces el Banco Italiano dependía de la economía de Italia, y como se encontraba sujeto a las disposiciones del gobierno de Italia, como el embargo de fondos, etc., lo cual esta guerra atacó y desprestigió al Banco Italiano, lo cual tuvo como consecuencia el pánico entre la clientela del banco y la posterior corrida sobre los depósitos. A todo esto, el director del banco, en aquel entonces el señor Rolling Stone, reclamó la atención del directorio para dejar en claro lo siguiente. De una vez por todas, se deja claramente establecida la verdad de las cosas. O sea, el Banco Italiano es una institución legalmente peruana, sujeta a las leyes del país, siendo la banca comercial italiana de Milano accionista del banco, lo que no justifica la campaña. Entonces, con ello, esta insidiosa campaña no llegó a afectar el prestigio del banco y más bien le sirvió para comprobar el arraigo que tenía entre el público, así como entre las autoridades del Perú. Esto eventualmente llevó al cambio del nombre del Banco Italiano al Banco de Crédito del Perú, para así evitar futuras complicaciones con el gobierno italiano.
Este sería otro motivo más con el cual decidieron cambiar su nombre, además de la ya mencionada adquisición por parte de la familia Romero. Pero de algo sí estamos muy seguros, y es que esta estrategia, además del desempeño eficaz de la gestión de la misma, dio resultados favorables, ya que al cabo de unos años se logró instalar sucursales en Nassau y en Nueva York, hecho que los convirtió en el único banco peruano presente en dos de las plazas financieras más importantes del mundo. A raíz de esta gran expansión, obviamente como es de esperar, surgieron nuevas necesidades para la compañía. Una de ellas era mejorar la atención de la misma, y es por ello que en el año 1989 se creó la sede principal con 30.000 metros cuadrados en el distrito de La Molina, en Lima. La segunda necesidad era el mejoramiento continuo de los servicios, y es así que surgió en el año 1888 la Red Nacional de Teleproceso, que dio acceso a cualquier ordenador de sus oficinas del país con la sede central en Lima. Otras estrategias que desarrolló fue la creación de la cuenta corriente y la libreta de ahorro nacional, además de la instalación de múltiples cajeros automáticos a nivel nacional. Luego pasamos a la década de los 90. Durante el transcurso de esta etapa, los capitales chilenos que se habían invertido en empresas peruanas se incrementaron notablemente. Además, durante el año 70 y el año 90, un grupo de jóvenes habían emigrado a Estados Unidos y Europa para su desarrollo como profesionales en importantes centros académicos y empresas de dichos lugares. Esta jugada tuvo como consecuencia la confirmación de la imagen del Banco de Crédito del Perú, o el BCP, como un espíritu siempre moderno. Actualmente, la institución cuenta con más de 500 agencias, 2.300 cajeros automáticos, 5.500 agentes del BCP y más de 28.000 empleados y bancos corresponsables en todo el mundo. El Banco de Crédito del Perú cuenta con una filial internacional del Banco de Crédito de Bolivia. O sea, el Banco de Crédito de Bolivia es una empresa 100% subsidiaria del Banco de Crédito del Perú, que es el resultado de la adquisición del Banco Boliviano Banco Popular en 1994, Banco de la Paz en 1998 y del Banco Boliviano Americano en 1999. Pero esto es un tema para otro video, ya que es bastante extenso también. Entonces, si les gustó el contenido y lo hallaron informante, no se olviden de dejar un buen me gusta y suscribirte al canal, que es totalmente gratis. Conmigo nos estaremos viendo hasta un próximo video. Entonces, ahí podemos ver cómo se mueven las entidades financieras, ¿no? Cómo llevan a cabo sus operaciones, hasta, digamos, ir consolidándose, ¿no? Y actualmente, pues, este banco, pero se considera que es el primer banco del país. También se considera que es el banco más competitivo, ¿no? Y que constantemente está innovando, ¿no? Y que no debe perder, digamos, de vista que también hay otros bancos que le siguen los pasos, ¿no? Los otros bancos están ahí, ¿no? Están ahí. Bien, ahora veamos esto de la normatividad del sistema financiero, ¿no? Este banco de crédito, como los otros bancos que están en nuestro país, están sujetos a esta normatividad, ¿no? O cualquier banco que pueda venir del extranjero tiene que estar sometido a la normatividad del sistema financiero peruano. Algunos detalles, miren, esta normatividad que se menciona está contenida en la ley 26702. Aquí, ley 26702. Pero esta ley ha sido continuamente modificada. Y entonces, ante esas modificaciones, ahora se tiene el texto único ordenado de la ley 26702, que en forma general está dividido de esta manera, como lo vemos aquí en la parte inferior izquierda, ¿no? Un título preliminar, donde están los principios generales y algunas definiciones
relacionados con el sistema financiero, unos principios, ¿no?, que sientan la base del sistema, ¿no? Luego tenemos ahí cinco secciones, ¿no? 5 secciones en la ley, ¿no? En la ley hay 5 secciones. Y dentro de cada sección hay títulos, capítulos, artículos y una serie de incisos, ¿no?, que permiten entender cómo funciona el sistema financiero nacional. Y es bueno que exista esa normatividad porque eso le da, digamos, legalidad y por ende formalidad al sistema financiero nacional. Por ejemplo, tenemos la sección primera, ¿no?, que habla de las normas comunes para todas las entidades del sistema, ¿no? Luego, en específico, en la sección segunda se refiere al sistema financiero, que comprende, ¿no?, cuánto de capital. Miren, atentos a esto que voy a mencionar, ¿no? Las entidades del sistema financiero deben tener un capital mínimo para funcionar, ¿no? No puede haber, digamos, una entidad financiera por debajo de ese capital mínimo. No es igual, digamos, como cualquier empresa comercial o industrial que no requiere un capital mínimo, ¿no? Incluso en extremo, por ejemplo, una empresa puede constituirse con el capital de un sol, porque no hay capital mínimo en las empresas comerciales e industriales, ¿no? Pero en las empresas del sistema financiero está establecido. Hay un capital mínimo para los bancos. Hay un capital mínimo para las cajas municipales, cajas rurales, pymes y otras entidades del sistema, ¿no? Por eso se destaca, digamos, la importancia. ¿Y ese capital para qué es? Ese capital es para que la empresa misma lo pueda utilizar, ¿no? Pero sirve, digamos, como respaldo para los clientes y también para el Estado, ¿no? El Estado se siente más seguro con ese capital mínimo que ponen estas entidades como respaldo para su funcionamiento. En la sección tercera nos habla ahí del sistema de seguros. Si uno quiere saber más por ahí, por estos días, mire que la gente está muriendo, es bueno saber, digamos, enterarse qué seguros tenía una persona, ¿no? Si esa persona que fallece tiene cuentas, o tuvo cuentas, o tuvo tarjetas, o tuvo un trabajo, de hecho tiene una serie de seguros ahí, ¿no? Y entonces las normas que rigen esos seguros que deben cobrar los familiares está aquí, en esta parte, en esta sección tercera de la ley 26702. En la sección cuarta ya nos habla aquí de ese órgano que estamos hablando, de la SBS. Sección cuarta. Pregunta de examen. ¿En qué sección de la ley 26702 se menciona el papel que desarrolla la SBS? Y la respuesta es sección cuarta, punto. Así de facilita la respuesta. Sección quinta, tenemos aquí que ustedes saben que en el sistema financiero, así como entra dinero limpio, puede entrar dinero sucio, como se le llama, ¿no? Como ustedes habrán escuchado, el famoso lavado de activos, ¿no? Aquí, el lavado de activos. También se sospecha que algunas veces pueden haber organizaciones que financian el terrorismo, ¿no? Operaciones terroristas, ¿no? Operaciones terroristas, ¿no? Generalmente esta parte está orientada a esos dos tipos de actividades y también narcotráfico, ¿no? Operaciones de narcotráfico, ¿no? Operaciones de narcotráfico. En esta sección quinta hay todo un conjunto de artículos relacionados con este lavado de activos, estas operaciones sospechosas de financiar el terrorismo
estas operaciones sospechosas que puedan provenir de narcotráfico, etcétera, etcétera. La ley establece todo, ¿no? Pero sin embargo, a veces no es posible, ¿no? No es posible, digamos, que el sistema se dé cuenta, ¿no? O a veces lo hacen a propósito desde el sistema, ¿no? Ustedes se enteraron seguramente la vez pasada, hace como 3 meses, creo, cuando, cuando nuevamente lo encarcelaron a Keiko Fujimori. Bueno, ahora ya salió, pero no es que esté libre, ¿no? Sino que está en proceso judicial. Bueno, hace 3 meses se anunció que el grupo BCP había financiado la campaña de Keiko Fujimori. Y el banco nunca dio parte, ni comunicó, ni se encontró, ni los contadores encontraron, ni los auditores encontraron, ni la SBS se dio cuenta que ese dinero salió para una campaña política, ¿no? Cuando un dinero sale de una entidad para un partido político, se entiende, digamos, aunque no se diga, se entiende que es para favorecer a ese partido político. Y luego ese partido político pagar el favor cuando tenga que hacerse algún contrato por ahí, ¿no? Eso es así, ¿no? Pero así como sucedió con esta candidata, también hay otros partidos, todos casi han pasado, digamos, por el caso Lavajato, por ejemplo, y todos recibieron grandes comisiones que ahorita por la pandemia nos hemos olvidado, ya nadie habla, digamos, de esas situaciones, ¿no? Pero esperemos que pase pronto y nuevamente se renueve pues, el enjuiciamiento de estas personas que utilizaron ilegalmente el sistema para esas actividades. Hago un comentario sobre el marco legal, ¿no? Justamente de lo que estaba conversando anteriormente, ¿no? Texto concordado de la Ley de Sistema Financiero. Mire, la Ley 26702 tiene este nombrezazo, miren, es un nombre bastante amplio. La Ley 26702 tiene ese nombre. Ahí está la ley. O sea, esta ley tiene ese nombre, un nombre bastante amplio. Ley General del Sistema Financiero, del Sistema de Seguros, AFPs, incluso aquí falta AFPs, y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros. Así se llama esta ley, bastante amplia el nombre, ¿no? Pero más conocida como ley de banca, ¿no? Más conocida como ley de banca, ¿no? Pero recuerde que esta ley de banca vale para las AFPs, compañías de seguros, cajas municipales, cajas rurales, pymes financieras, empresas de leasing, empresas de factoring, etcétera, etcétera, etcétera. A continuación indica, la ley 26702 publicada el 9 de diciembre del año 1996, ¿no? Establece el marco de regulación. Atento con este aspecto. Dos marcos, el marco de regulación y el marco de supervisión. Es decir, en esta ley se establece todas las normas legales que deben cumplir todas las entidades del sistema financiero. Y eso es la parte aquí de regulación. Y también en esta ley se establece cuál es el ente que va a supervisar el sistema, ¿no? ¿Cómo va a supervisar? ¿Qué va a hacer si encuentra anomalías? La SBS está autorizada a sancionar a todas las entidades del sistema financiero, incluidos los bancos. ¿Pero ustedes creen que la SBS lo hace?
seguramente están sonriendo a estas alturas, ¿no? Pasa, digamos, que a veces los bancos son tan poderosos, como este caso que acabo de indicar, ¿no? Que el mismo dueño del BCP, el hijo de los Romero, que ahora es el que administra, él declaró en cadena nacional que había donado dinero para la campaña de Keiko Fujimori. No dijo de otro candidato, pero seguramente también lo ha hecho, sino que esa vez dijo así, porque estas entidades bancarias y otras apuestan por todos los candidatos, ¿no? Por todos los que tienen cierto peso, ¿no? Sale uno, sale otro, ¿no? Pero ellos nunca pierden, ¿no? En ese caso ganó PPK con el actual presidente y seguro y también le cayó dinero, ¿no? Pero ¿cómo ese dinero salió? ¿Con qué concepto salió? La SBS debió darse cuenta de eso, ¿no? Nunca se dio cuenta, nunca hasta la fecha no ha hecho nada, se ha metido debajo de la mesa como se argumenta y no ha dicho nada. Bueno, entonces esta ley contiene el marco de regulación y supervisión a que se someten las empresas que operen en el sistema financiero y de seguro, ¿no? Como aquellas que realizan actividades vinculadas, es decir, a todo el sistema, ¿no? La regulación y supervisión es a todas las entidades del sistema financiero. Aquí abajo tenemos el objetivo que se busca con la ley. ¿Miren? Pregunta examen, ¿no? ¿Qué se busca con la ley? Y ahí tenemos el primer objetivo, ¿eh? Propender al funcionamiento de un sistema financiero y un sistema de seguro competitivos, sólidos y confiables, que contribuyan al desarrollo nacional. Ese es un objetivo. Ahí está, objetivo 1. Objetivo 2 lo encontramos acá, donde dice, mire, fortalecer. Este es el objetivo 2. Fortalecer y consolidar. Tiene dos verbos, que también es dos. Fortalecer y consolidar la Superintendencia de Banca y Seguros en su calidad de órgano rector. Anoten ese nombrecito. Órgano rector y supervisor del sistema financiero nacional. Entonces se destaca ahí pues que la ley tiene objetivos claros y precisos, ¿no? Primero, propender al funcionamiento, ¿no? Que las entidades conformantes del sistema funcionen, operen, ¿no? Que se lleven a cabo las operaciones activas, pasivas y otros, ¿no? Y además que se fortalezca y consolide, ¿no? A la SBS como el órgano pues que rige el sistema y supervisa el sistema, ¿no? En buena cuenta aquí, en medio de todo esto está la SBS, porque es el ente responsable. Ente, digamos, que tiene sus críticas también, ¿no? Tiene sus críticas por esas cosas que acabo de comentar hace ratito. A veces también se habla de la SBS cuando a veces muy tardíamente se da cuenta que una entidad financiera no va. Porque así como las entidades, aunque tengan capital mínimo para constituirse, sin embargo pueden quebrar, ¿no? Una de las últimas entidades financieras que quebró, me parece, hace 3 años, fue la Caja Municipal de Ica. Caja Municipal de Ica. Entonces, ahí se criticó ahí porque se quejaron por qué se esperó tanto para ver esa situación de esta caja, ¿no? Bien, seguimos. Por ahí habíamos comentado todos los principios, ¿no? De hecho,
El sistema financiero está basado pues en ciertos principios. Por ejemplo, aquí el alcance. ¿Cuál es el alcance de la ley? Ese es un principio, el principio del alcance de la ley. Y la ley alcanza a todas las entidades. Recuerden estas entidades. A todas las entidades del sistema financiero. ¿Y cuáles son? Esas entidades que están como A, B, C, D, E. Ahí están. ¿Cuál es el objeto de la ley? Como acabo de indicar, es que el sistema opere. Ese es el objeto. Que el sistema financiero funcione, opere. Ese es el objeto de la ley. No es ponerle trabas a los bancos, no es meterse a hacer su labor, ¿no? Sino, digamos, buscar que el sistema financiero funcione, ¿no? Y que todas las entidades se adecúen a la ley, ¿no? Y funcionen. Al final de la ley, aquí está, en la parte inferior está la dirección electrónica de la SBS, donde ahí podemos encontrar el contenido de la ley en idioma español, en idioma inglés, en Word, en PDF, como quiera usted obtenerlo. Ahí está la ley. Bueno, el asunto, digamos que al final de la ley hay unas definiciones. Estas definiciones están al final de la ley, ¿no? Y esas definiciones, por ahí deberíamos leerlo en la medida que tengamos tiempo, porque esas definiciones son como el abecedario, ¿no? Son como el glosario que nos lleva, digamos, a entender los temas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es una operación a la vista? ¿Qué es una operación de ahorro? ¿Qué es una operación de ahorro a plazo? ¿No? ¿Qué es un certificado bancario? ¿Qué cosa es una cuenta sujeta a restricción? ¿No? ¿Qué cosa es un crédito para capital de trabajo, un crédito para bienes de capital, un crédito hipotecario, un crédito sindicado, un crédito pignoraticio? Todo eso que menciono, ¿dónde está? Ahí, en las definiciones, ¿no? Aun cuando hemos comentado por, por mí o por los colegas que también me están colaborando ahí, qué cosa es el interés activo, qué cosa es el interés pasivo, ¿no? Tasa de interés activa, tasa de interés pasiva, operación activa, operación pasiva, etc., etc. ¿Dónde está? Ahí está, en las definiciones, ¿no? Esas definiciones son como 10 páginas que están al final de la ley. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Estos son aspectos generales. Me voy aquí, ubíquense aquí, por favor, en el artículo 9. En el artículo 9, libertad para fijar intereses, comisiones y tarifas. O sea, los bancos no pueden estar controlados por el Estado. Y cuando hablo del Estado, por la SBS en cuanto a sus tasas, ¿no? Pueden controlar otros aspectos, pero menos sus tasas de interés, ni sus comisiones ni sus tarifas. ¿Por qué? Porque la ley le da libertad, miren ahí, libertad para fijar intereses, comisiones y tarifas. Les recomiendo, si tenemos tiempo, aquí más de un rato presentamos ese artículo 9, pero les recomiendo que lo vean, lo lean, lo analicen, porque ustedes habrán escuchado que últimamente al subir los precios en las farmacias, ¿por qué no interviene el Estado? El Estado debe intervenir, ¿no? Primero, debemos tener en cuenta que vivimos en una economía de libre mercado. ¿Qué cosa es economía de libre mercado? Significa que los precios son fijados por libre oferta y demanda. Libre oferta y demanda. Eso sucede con los bienes, ¿no? No, como dice aquí Tantaleán, no puede intervenir el Estado, ¿no? El Estado está atado.
está atado por la constitución política, por eso está ahí en la constitución política. Y en eso, digamos, se vale, digamos, para que los precios lo que puede hacer el Estado es entrar, digamos, hacer una suerte de competencia, ¿no? Por decir, a la cadena de farmacia de Rodríguez Pastor, ¿qué le puedes decir? O sea, tú puedes vender al precio que te da la gana. Sí, pero yo voy a importar tal cantidad de medicamentos, como ya lo ha hecho últimamente. Ayer creo que escuché al ministro de Salud que dijo que el Estado había comprado medicamentos, entre ellos el famoso paracetamol, ¿no? Que una paracetamol creo que está a 10 céntimos normalmente, ¿no? Y lo vendía a 10, 15 soles en la farmacia. Un precio exorbitante, ¿no? Entonces, ¿el Estado qué hace, no? El Estado, eh, el Estado no le puede fijar, véndelo a tal precio, ¿no? Pero sí el Estado puede comprar, como lo que lo ha hecho, y eso le puede entregar a su gente, o lo puede vender directamente también ellos, ¿no? Bien, bien, entonces leer este famoso artículo 9, libertad para fijar, ¿no? Aquí viene una pregunta, a ver, vamos a preguntarle por aquí a ustedes. Están muy quietos, sospechosamente quietos. Para mí que acá Blanco ahí de mejor de los videos. Todos los videos son buenos, no seas mala, pues, Nicole, te pasas, ¿ah? Bien, otro dice, bueno, acá dice, Tantalén, efectivamente ya comentamos eso, y que estamos apuntando todo lo que dice el profe, está bien, Alcántara, muchas gracias. Bien, bien, hablando de intervenir, yo le pregunto lo siguiente, a ver, contesten algo que le voy a comentar. Las tasas de interés de los bancos son fijadas por el Banco Central de Reserva del Perú. ¿Cierto o falso? Conteste. Ahí tenemos una respuesta. Efectivamente, lo que están diciendo es así, falso, F, no. Ajá. Efectivamente. ¿Y cómo se fijan entonces? ¿Cómo se fijan? ¿Cómo se fijan? Ahí la respuesta va a ser de acuerdo al artículo 9, ¿no? Para que no se olviden, anoten ahí el chat, artículo 9 de la ley de la SBS. Anoten, por favor. No es que dependa de la entidad, ¿no? Todas las entidades bancarias, esta ley vale para todas las entidades bancarias, ¿no? Todas las entidades bancarias fijan sus intereses en forma libre, en forma libre. La ley le da esa potestad. Pero cuando decimos entonces, si no lo fija el BCR, ¿cómo fijan su tasa? De acuerdo a la ley, es decir, en forma libre, en forma libre. Pero miren ahí una contradicción, ¿no? Los bancos, les cuento algo que pasó en la historia, ¿no? Algo que pasó en la historia. En todo caso, antes de que haga referencia a ese dato histórico, quiero comentar aquí lo que dice Moreno. Efectivamente depende de cada entidad, ¿no? Depende de cada entidad, pero en base a la ley, perdón, en base al artículo 9 de la ley. En base al artículo 9. O sea, esa es la libertad que le dan. Y efectivamente cada entidad puede fijar la tasa que desea, pero en el marco de esa ley. Bueno, el dato histórico que quería comentar es el siguiente, ¿no? En el año 1987, ustedes todavía no existían, creo. No existían, de hecho, ¿no? Ustedes son del tercer milenio, ¿no? En el año 1987, cuando gobernaba Alan García, ¿no? Alan García, cuando aparece en la política, aparece como un líder socialista, ¿no? Todo buscaba en favor del pueblo, ¿no? A favor del pueblo. Ya en su segundo gobierno se volvió capitalista. Pero hablemos del primer gobierno. En este primer gobierno, Alan García quiso estatizar la banca.
estatizar la banca, ¿no? O sea, quitarle el banco a los Romero, a los Rodríguez, a los Caferata. Caferata son del grupo BBVA, a los Caferata, a todos estos son señoritos de las finanzas, quitarle, no, pero no quitarle gratuitamente. Cuando el Estado estatiza algo, lo toma a la fuerza, pero les pagan. Bueno, eso es lo que quiso hacer Alan García, ¿no? Pero lo quiso hacer para, para justamente evitar esta libertad, ¿no? Esta libertad de estos abusos, ¿no? Que la idea era buena, ¿no? La idea era buena. La idea era buena, digamos, era, digamos, tener una banca que favorezca el sistema financiero, la economía, ¿no? Que no cobre, digamos, muchos intereses y no cobre lo que es racional, ¿no? Pero los bancos tampoco pueden dejar de cobrar, ¿no? Pero que no cobren mucho, ¿no? Que cobren lo racional, como cobra la banca internacional, ¿no? Recuerda que, creo que, si no he comentado, lo menciono. A nivel internacional tenemos la tasa LIBOR en Londres, LIBOR con B labial, ¿no? LIBOR. Bueno, esta tasa LIBOR es un 3-4% al año. En Estados Unidos tenemos la tasa Prime Rate, que se escribe como Prime Rate. Esta Prime Rate es igual, 3-4% al año que te cobran. Y acá estamos hablando de 30, 40, 50% en algunos casos. Y cuando te dan, digamos, dinero por intermedio de tu tarjeta, te cobran hasta 70 y sobre 100% en algunos casos, ¿no? Es un abuso, ¿no? Bueno, ese abuso no es de ahora, ¿no? Ese abuso es de siempre, de toda la vida, ¿no? Y por allá en el año 87, Alan García, que era, digamos, un populista, de un corte así socialista, muy de pueblo, ¿no? Orientado a favorecer el pueblo, quiso estatizar la banca para favorecer a la gente, al pueblo. ¿Y qué pasó? Los bancos se unieron, hicieron una campañota a la cabeza de nuestro premio Nobel, ¿no? Mario Vargas Llosa, defensor de los bancos. A él le pagaron millones y organizó eh, movimiento de defensa, ¿no? Y comenzaron a defender a los bancos la gente rica, acomodada, ¿no? De los barrios de San Isidro, de Miraflores, La Molina, y así los ricos y famosos de todo el país, ¿no? Y también los empleados bancarios, aún no siendo ricos, siendo empleados, siendo gente del pueblo, comenzó a defender. Y también llevados por la publicidad, porque la radio, la televisión influye mucho en lo que hace la gente. Hicieron sendas campañas en contra de la nacionalización de la banca y se acabó la aventura, ¿no? Se acabó. Y desde ahí los bancos más bien han tomado más fuerza y tienen más poder, ¿no? En ese tiempo los bancos no eran dueños de negocios, solamente tenían la banca, ¿no? Y algunas ahí compañías de seguros, ¿no? Pero después de ahí se han ramificado y están en todos los sectores, ¿no? Así, tienen negocio en todos los sectores, hasta posiblemente hasta en los burdeles estén metidos, ¿no? Porque tiene que diversificar su negocio, ¿no? Tiene que diversificarlo, ¿no? Nosotros no estamos en contra de los bancos son buenos, hacen bien a la economía. Lo que estamos en contra es que, dada esa libertad que tienen en este artículo 9, cobren demasiado. Incluso, miren, cuando ocurrió esta nacionalización de la banca, ese movimiento que propuso Alan García, ¿no? Los bancos comenzaron a decir que no puede ser, que la economía se rige por el libre mercado y defendían el libre mercado, que la economía, como las tasas de los bancos, se rige por oferta y demanda. Esa fue su lucha y ganaron así. Se trajeron abajo la propuesta de nacionalización de Alan García.
Pero miren qué curioso que pasa aquí. Esta libertad, en la práctica, cuando hablamos de libre mercado, quiere decir que hay un comprador. Miren, vamos a ponerlo aquí. El precio es fijado por el vendedor y comprador. En una economía de libre mercado, así se forma el precio. El precio es fijado por el vendedor y el comprador. Es decir, por ejemplo, si el vendedor te dice, te vendo esto a 100, y tú le dices, no, si quieres te doy 90. No, ya dame 95, y queda en 95. Así se fijó. Pero aquí en los bancos sucede algo bien, digamos, llamativo, ¿no? Ellos le llaman libertad a la libertad que tienen ellos de fijar lo que le da la gana como tasa, ¿no? Y no aceptar, digamos, lo que la gente quiera proponer, ¿no? Lo bueno sería, digamos, me voy al banco, o sea, va una persona natural va al banco, ¿no? Va al banco y negocia una tasa. Esa debe ser, así debe ser. Una persona natural va al banco y negocia la tasa. El banco dice, te voy a cobrar 40%. Y el cliente, la persona natural dice, no, ¿por qué me vas a cobrar 40 si en otro lado está 20? Si quieres te doy 20. Si quieres te doy 20. Y al final, técnicamente le llaman pujar. Así le llaman pujar, ¿no? Entra, digamos, la puja hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Y finalmente, posiblemente esto quede en 30%. Así debería establecerse hacia los bancos, ¿no? Por acuerdo entre el banco que propone una tasa y el cliente que propone la tasa que quiere pagar, ¿no? Y luego pujan uno hacia arriba, pujan, digamos, hacia arriba, hacia abajo, y finalmente llegan, digamos, a concretar una tasa. Así debería fijarse, ¿no? Pero el banco no. El banco cobra su 40% y nadie lo cambia, ¿no? El banco ya lo fijó. Y además ese 40% lo pone en un documento de letra chiquita, la famosa letra chiquita, ¿no? Que a veces y esa letra chiquita le meten más flow, como dicen, le ponen, digamos, unas 3, 4 páginas que de solo verlo te da pereza leerlo, ¿no? Y nadie lee eso. Y al final te das cuenta que te cobra, digamos, como, miren ahí, como TEA. TEA es 40%, tasa efectiva anual, TEA 40%. Además te cobran, que también está en ese papel, ¿no? Te cobran apertura de cuenta, te cobra mantenimiento de cuenta, ¿no? Te cobra portes, comisiones, seguros, gastos administrativos, etcétera, ¿no? Te llena, digamos, de ahí una serie de conceptos, ¿no? Sin que haya negociado contigo, ¿no? En una economía de libre mercado se negocia, ¿no? Ambas partes conocen todos los aspectos de forma clara y precisa, ¿no? Pero aquí no existe, en el negocio bancario, no existe libre mercado. No existe libre mercado. Lo que existe es libertad de los bancos de imponer, de fijar los intereses, comisiones y tarifas que le da la gana. Así de claro. Pero por ahí seguramente ustedes están pensando, ¿ya? Profesor, pero ya pues ese es el problema. Denos la solución, ¿no? ¿Saben cómo puede ser la solución? Modificar, así. Modificar el artículo 9. Modificar ese artículo 9. Este grupo que se llama, de Urresti, del general Urresti, que es congresista,
Ese grupo, creo que es de País Posible, ¿no? O Patria Posible, no sé qué partido es. Este grupo propuso modificar la ley de banca, ¿no? Y entre ellas ese artículo 9. Y también esto de las AFPs. Eso de las AFPs, por ejemplo, han nacido ellos, la devolución del 25%. ¿No? Eso lo han logrado. ¿No? Pero esta modificación del artículo 9 ya no dicen nada. Parece que ahí ya corrió billete, como se dice en la jerga, ¿no? Parece que los bancos hicieron su bolsa y por ahí le dieron al partido, le dieron a uno o a otra persona y ya nadie habla de eso. Tal como sucedió hace años, mire, hace como 15, 20 años había el partido de Popi Olivera, ¿no? Popi Olivera en ese tiempo era un luchador, igual como Alan García, que estaba mencionando, Popi también era un luchador, ¿no? Olivera, ese ahí me olvidé, es Olivera. Bueno, este Popi era un luchador, defensor, ¿no? Del desposeído, del pobre, ¿no? Y dentro de su grupo tenía un congresista, que ahorita no recuerdo su apellido, que también propuso modificar ese artículo 9. Dijo, no puede ser, este artículo es abusivo, ¿no? Va contra la ley de libre mercado. Está imponiendo o dándole derechos a los bancos para fijar la tasa que quieren, las comisiones que quieren y la tarifa que quieren. No puede ser, eso es abusivo. Así estuvo comentando por ahí algunos artículos en los periódicos, de vez en cuando lo entrevistaban, una o dos entrevistas, y luego desapareció ese congresista. No sé si murió o le pagaron tanto que ya se largó a otro país y desapareció del escenario, ¿no? Nunca más. En algún momento, por ejemplo, este congresista, hay perdón, de la expresión este que le dicen cabezón, hay un cabezón, el Lescano, el congresista Lescano, ¿no? Siempre también apareció con la lucha de eliminar la tarifa básica, la renta básica telefónica, ¿no? Ustedes saben que los que tienen teléfono fijo pagan una renta básica, y todas las empresas, y las familias de antes, ¿no? Bueno, la de ahora ya tienen puro celular, ¿no? Pero la mayoría de antes tienen todavía su teléfono fijo, ¿no? Y ahí pagan una renta fija. Esa renta fija es llames o no llames, ¿no? Llames o no llames, te cobran esa renta fija. El asunto es que ese tiempo apareció este señor Lescano y luchó por eso, nunca logró nada, porque se sigue cobrando la renta básica y también él dejó de hablar de eso. Y teniendo, digamos, ahí, teniendo oportunidad también de proponer un cambio en este artículo 9, porque él se proponía, él se presentaba como defensor de la gente, así, en general, nunca propuso esto del artículo 9, nunca. Y menos pues los otros congresistas que ya ustedes se conocen, eh, que han estado o que están, nunca han propuesto ese cambio. Lo que pasa es que la banca es bien poderosa y maneja muchos lobbies, ¿no? Muchos lobbies. Y ahí, de alguna manera, entre comillas, se compra congresistas, compra partidos políticos, ¿no? Y mantiene, digamos, esa ley. Y hay otra particularidad, ¿no? Otra particularidad, miren, aquí, los bancos, bueno, ahí, los bancos están inafectos al IGB. Los bancos en realidad nunca han pagado IGB, pero en algún momento, en algún momento estuvieron, ¿cómo se llama así? Exonerados del IGB. Ahí hay dos términos que ustedes deben conocer como cultura general: exonerado e inafecto. Exonerado significa que
que no pagas un tributo como el IGB temporalmente. Los bancos por mucho tiempo estuvieron exonerados. Todos los años luchaban para que esa exoneración se repitiera. ¿Por qué? Porque vencía cada año, ¿no? Pero luego hicieron un lobby y consiguieron que estar inafectos. ¿Qué significa inafecto el IGB? Que no están grabados nunca. Mientras aparezca, digamos, otro gobierno y cambie esa ley, ¿no? Pero mientras exista la ley del IGB, mientras exista esta ley del IGB, están inafectos. Es decir, no les alcanza, no les afecta, no les grava el IGB. O sea, de exonerados que ya estaban liberados, pero solamente temporalmente pasaron a estar inafectos así indefinidamente. ¿Y cómo lo consiguieron eso? Negociando, lobbies, ahí nuevamente lobbies, negocios turbios. Es que vean, digamos que los bancos son poder, ¿no? Vamos a poner aquí, los bancos son poder. Los bancos son poder. Los bancos se dice que ponen y sacan presidentes. Los bancos se dice que manejan la economía nacional, ¿no? Es que el dinero, tener el dinero, te da un poder extraordinario. Aun cuando el dinero que tienen los bancos no es dinero de los bancos, ¿no? Como ya hemos estado comentando ahora y en otro momento, lo que nos prestan los bancos no es dinero de los bancos, es dinero de los ahorristas. Para que un banco pueda prestar, alguien tiene que ahorrar. Si la gente no ahorrara en el banco no podría prestar. ¿Por qué? Porque los banqueros no prestan su dinero, ¿no? Prestan el dinero de otros, de nosotros, los incautos, ¿no? De nosotros, los ciudadanos, los trabajadores, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben que existe la ley de bancarización. Anoten eso, la ley de bancarización. Esta ley, no crean que lo ha propuesto la gente pobre, ¿no? Esta ley lo ha propuesto los bancos. Esta ley lo ha propuesto los bancos. ¿Para qué? Para que todo se bancarice, ¿no? Para que los sueldos se paguen por intermedio del banco. Se paguen los proveedores por intermedio del banco, ¿no? Y por intermedio del banco se lleve a cabo todo, ¿no? ¿Para qué? Porque el hecho de que se bancarice es que llega dinero al banco. Y ese dinero que llega al banco es dinero que el banco va a prestar, ¿no? Ustedes habrán escuchado, cuando aparece la bancarización, aparece también el ITF, que es el impuesto a las transacciones financieras, ¿no? Este impuesto afecta a todo movimiento de cuentas. Por ejemplo, si usted tiene una cuenta y en el día hace 20 depósitos, esos 20 depósitos van a estar grabados con el ITF. Si en el día hace 50 retiros, de la forma que sean, 50 retiros, esos 50 retiros van a estar grabados con ITF. Actualmente la tasa del ITF es 0. Anoten esto, 0.005%. Es una tasa chiquitita, ¿no? Es muy pequeña la tasa, pero dentro de los miles de operaciones que llevan a cabo los bancos, esto se va engordando. Pero ¿a dónde va mi comentario? Mi comentario es que cuando se crea este impuesto, les obliga a los bancos a comprar un software especial para cobrar y pagar este ITF. Porque este ITF lo cobran los bancos, pero no es de los bancos, sino es un impuesto, y los impuestos se pagan al Estado, ¿no? El banco lo retiene y lo tiene que depositar, en este caso a la SUNAT, que es el que administra los tributos, ¿no? Pero lo retienen por varios días. El banco, ese es su negocio, ¿no?
recibir tu dinero y retenerlo y darte ahí el último minuto, ¿no? En el último minuto que te toca dar ya está programado, el sistema lo programa y en ese momento ya el banco se deshace de ese ITF. De forma que cada vez que nosotros hacemos un movimiento en nuestra cuenta, pagamos ITF. Queremos mandar un giro a un familiar en cualquier parte del país, ITF. Pero ITF es nuestro ITF, ¿no? No es del banco, es nuestro ITF. Que el banco lo está reteniendo porque así lo dispone la ley de bancarización, pero el banco lo tiene ahí varios días y de acuerdo al cronograma quincenal ya lo deposita y se deshace y sigue, digamos, reteniendo los otros ITF de las otras operaciones. El banco todo lo ve negocio. El banco no hace nada, digamos, por algo. Si fuera el caso venderte el aire, el oxígeno que hay dentro del banco, el banco te vendería, ¿no? Porque en realidad eso hace, ¿no? Eso hace, pero en forma disfrazada, ¿no? Seguimos. Dentro de la ley se habla, digamos, de la forma como se constituyen las entidades, ¿no? Se habla, digamos, que las entidades deben seguir un orden, una secuencia para constituirse. Se habla de un estatuto social, ¿no? ¿Qué es esto del estatuto social? Es lo que conocemos como escritura, ¿no? Escritura pública de constitución, ¿no? El estatuto es la base para la escritura, ¿no? El estatuto es de forma interna. Y cuando este estatuto se inscribe en los registros públicos, ya se convierte en esto, en una escritura pública de constitución, en este caso del banco, ¿no? También la ley establece en qué momento, con qué requisitos se pueden hacer modificaciones estatutarias. Se dispone la denominación es el nombre del banco, ¿no? Miren, nosotros conocemos mucho, digamos, por ejemplo, el banco Interbank, ¿no? Ahí está, Interbank. Pero Interbank no es un nombre, ¿no? Interbank es un nombre comercial en todo caso. El banco, este banco se llama Banco Internacional del Perú. Banco Internacional del Perú, SAA. Y cuando hablamos de vamos al BCP, ya la gente utilizan estos nombres comerciales para que la gente lo internalice más rápidamente. Vamos al BCP. Pero el BCP no es un nombre, ¿no? Son unas siglas, un nombre comercial, ¿no? El nombre es el que en el video se dijo. Es Banco de Crédito del Perú, SAA. Así se llaman. Y así para el resto de bancos, ¿no? La ley establece un capital mínimo. Para el caso de los bancos, porque hay capital mínimo para diferentes entidades, ¿no? Para diferentes entidades financieras, ¿no? Financieras. En el caso de los bancos, el capital mínimo es 14 millones a la fecha, ¿no? Porque esto va cambiando, ¿no? 14 millones 900.000. O sea que un banco en este momento, si se constituye o ya estando constituido, debe tener como mínimo ese capital. 14.900.000, debe tener ese capital como mínimo. No puede tener menos. Eso sí debe tener mucho más, ¿no? Como que lo tienen los bancos, ¿no? Hace rato creo ahí en el video del BCP mencionó cuál era el capital y dio algunos datos numéricos por ahí. Y también se habla de capital mínimo de otras empresas, y también se habla de la actualización, ¿no? Esto que estoy mencionando, estos capitales mínimos se va actualizando, ¿no? Se va actualizando cada cierto tiempo, ¿no? En la ley de banca también se habla de cómo se autoriza la organización de un banco, ¿no? Todos estos aspectos están relacionados a cómo se debe organizarse una empresa bancaria, ¿no? O sea, cómo debe estar constituida, ¿no?
por una junta general de accionistas, un directorio, gerente. Generalmente esa organización se lleva a cabo ahí con la, estoy anotando, miren, Junta General de Accionistas, ¿no? Junta General de Accionistas, que es el órgano de mayor grado, digamos. Un poco más abajo y más pequeño, así como este, tenemos al directorio de un banco, ¿no? Más abajo, un poco más pequeño ahí, ¿sí? Tenemos a la gerencia general del banco. Y luego, por acá tenemos una serie de de dependencias, ¿no? Dependencia de crédito, de ahorro, de colocaciones, de auditoría, de control, de informática, de esto y lo otro y lo otro. Pero hasta acá establece la Ley General de Sociedades. Esto está establecido por la Ley General de Sociedades y complementada por la Ley del Sistema Financiero, ¿no? Aquí vamos a poner ahí, Ley del Sistema Financiero o Ley de la SBS. Esas dos leyes entran a tallar ahí en ese caso. Bien, bien. Veo que estamos avanzando ahí. Vamos a hacer un paréntesis, pero antes pasamos la lista, ¿eh? Pasamos la lista para ir a descansar un rato y regresar. Vamos a ver, atentos. En este sistema no me permite ver los correos. Entonces le voy a sugerir aquí a la delegada que me haga el favor de retransmitir, ¿no? Tú me indicas si está, si contesta, ¿no? Si está, no está, ¿no? Porque repito, no me permite ver, ¿no? No me permite ver. Vamos a ver aquí entonces, carrera industrial, sección 9, por acá, teoría, y ya estamos ahí. A ver, vamos a ver si es cierto. Aguirre, Presente, profesor. muchas gracias, qué bien, así, eso también, contesten todos con audio, preferencia audio, si no tienen audio, chat, y la delegada me retransmite, por favor, porque no puedo ver aquí sus chats. Alan ya, Presente, profe. muchas gracias. Apasa, perdón, Alcántara, Presente, profe. muchas gracias. Apasa, lo vi por ahí, ¿eh? Presente, profesor. Muy amable. Bacalazo, parece que escribió. Dime, delegada, ¿sí? Vaca. Creo que la delegada se durmió. Apasa, sí. Permíteme, por favor. Contestó. Vaca, sí, ¿no? Sí, profe. Apasa, sí, tú te conviertes en retransmisor, por favor. Berrocal. Presente, profesor. Gracias. Blanco, Napa. Blanco. Nada. Córdoba. Córdoba Correa. Presente. Muy amable. Presente. Sí, correcto, gracias. Crisóstomo Huancaya. Presente, profesor. Muy amable. Eldridge. Apasa, ¿qué dice? ¿Sí? Sí, contestó por el chat, profesor. Ya, correcto. Presente. No, tú me retransmites a lo que escribe en el correo. Retransmíteme lo que escribe en el correo, te pasa, por favor. Fernández Torres. Habla. Presente, profesor. Ya. Fernández Torres. Correcto. Figueroa. ¿Qué pasó con Figueroa? Desapareció. Nada. Presente, profesor, presente. Ahí está. ¿Cómo dice que no está? Ya ven. Ahí. Sí. Bien, sigo. González Rivera. Presente, profesor. Gracias. Guerrero Saavedra.
Presente, profe. Muy amable. Hualpa, Canales. Nada. Guamaní, Cumapa. Guamaní. Dime, ya pasa. Presente, profesor. Ya, Presente, gracias. profe, Guamaní. Ya, ya. Machuca. ¿Qué fue? Machuca. Nada, profesor. Nada. No, Pasa no el está arma. presente. No está. Moreno. Presente, profesor. Muy amable. Muñico Aliaga. Muñico. Nada. Negrete. No está, no está. Peña Espinosa. ¿Qué fue? Parece que escucho un ruido. Blanco Napa, profesor. Blanco Napa, Ya, presente. Blanco apareció. Apareció Napa. Blanco, ya, correcto. Y Peña Espinosa, nada, ¿no? Vamos, seguimos con Quispe. No, Quispe. Y escucho que quiere hablar. no está. ¿No? Nada, No, no escribe por el chat nada tampoco. Ya. Sí, Quispe Torres. Leslie Yomira. Presente, profesor Quispe Torres. Ya, correcto, gracias. Ramírez Vélez. Nada. Tantalián, estuvo muy activo. Gracias. Vía Crisis. Presente, profesor. Muy amable. Bien, mire, son las 26. Regresamos a las 50. Regresamos a las 50, por favor. Profesor. Regresamos a las 50. Profesor, ¿me escucha? Sí, digan, dime. Blanco me informa que Jenny está en una reunión. Peña. Para que le Blanco, sí. confirme. Ya lo pasé, Blanco, está presente. No, ella menciona que Peña está en una reunión. Peña Jenny. ¿Quién? Peña. Jenny Peña. No te escucho bien. Peña. Sí. Ya, Peña Espinosa. Ya, correcto, gracias. Ya. Y que Machuca está en el baño, dice. Machuca. Sí, María. No, yo no le creo. Bueno, Pero es lo que... ya, ahí está. Machuca, ya, correcto. Ya. Ya, pues. Bien, entonces regresamos a las 50, gracias. Cerramos esta primera parte para un recreo reparador.